hermanos. Tenemos el privilegio de predicar la palabra del Señor en esta noche. Si por favor, hermanos se ponen de pie, me da gusto saludarles, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Y abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y vamos a estar leyendo del versículo 32 vamos a leer hasta el 39. Ok. Lo voy a leer en Reina Valera, lo voy a estar predicando en Nueva Traducción Viviente, pero lo voy a leer en Reina Valera porque la mayoría de ustedes tiene Reina Valera. Dice así la palabra del Señor para la gloria de Dios. Pero traed la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Padre mío, por tus abundantes bendiciones que tú nos das a nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, Padre mío, por tu grande amor, por tu grande misericordia, Padre. Gracias, Padre mío. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios. Ahora, Dios mío, tengo el privilegio, mi Dios, de predicar tu palabra, Dios eterno. Sigue tomando tú el control, Dios, de este servicio, Dios mío. Toma tú el control, Dios mío, de este mensaje de tu palabra, Dios. Sí, mi Dios del cielo. Sí, mi Dios del cielo, que solamente tu Espíritu Santo, Dios mío, se pueda mover, Dios mío, en nuestras vidas, Dios eterno. Y bendícenos, Señor, en este servicio, Dios. Y bendícenos, Señor, en este servicio, Dios eterno. Y bendícenos, Señor, con esta tu palabra, Dios eterno. Bendícenos, Señor. Edifícanos, Señor. Alimentanos, Señor, con tu palabra, Dios mío, en este servicio, Dios. Sí, mi Dios del cielo. Sí, mi Dios del cielo. Y toca, Dios, nuestras vidas con tu palabra, Dios. Que nuestras vidas puedan ser transformadas, Dios mío, con tu palabra. Te lo rogamos, Dios eterno. Y haznos, Dios, como tú quieres que nosotros seamos. Sí, mi Dios eterno. Te lo ruego, Dios. Y te doy gracias, Dios mío, por esta tu palabra, mi Dios. Te lo rogamos, Dios, y te damos gracias, mi Dios, y solo para la gloria, Dios, de tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomarse asientos, amados hermanos.
El mensaje de esta noche, amados hermanos, es cómo afrontamos los momentos difíciles y el sufrimiento en la vida. ¿Cómo afrontamos los momentos difíciles y el sufrimiento en la vida? Todos algún día vamos a pasar por algún tipo de sufrimiento. Todos vamos a pasar a veces por problemas. Todos vamos a pasar a veces por situaciones difíciles en la vida. Hasta el hombre más santo puede tener problemas y situaciones difíciles en su vida. Dios nunca nos ha dicho que no vamos a pasar por problemas, por algún tipo de sufrimiento en la vida. Los profetas lo pasaron, los discípulos lo pasaron, muchos hombres de Dios lo pasaron, el mismo Señor Jesús lo pasó. La diferencia, algo que Dios nos enseña, cómo nosotros afrontar esos momentos difíciles cuando lleguen a nuestra vida. Hay personas, amados hermanos, que actúan, que buscan a Dios, se fortalecen en Dios. Otras personas cuando están en estos problemas se deprimen, otros se preocupan, otros se ponen de mal humor, otros se desesperan. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es mi forma de vivir cuando yo esté viviendo en una adversidad, en una situación difícil? Dios en esta escritura nos habla varios puntos que nos dice cómo nosotros actuar y vivir cuando yo me encuentre en una situación difícil. En el versículo 32, si usted lee, si lee Reina Valera, ahorita lo leo Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 32, mira, dice: pero traed la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Nueva Traducción Viviente dice: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Estos cristianos, le está diciendo el autor de Hebreos, acuérdense ustedes cómo ustedes cuando yo supe, cuando ustedes estaban en un terrible sufrimiento, ustedes se mantuvieron fieles en medio del sufrimiento. Reina Valera dice, cuando sostuviste gran combate de padecimiento, te mantuviste firme, te mantuviste fiel, mantuviste tu fe. Cuando tuviste gran combate de padecimientos, cuando tuviste luchas, cuando tuviste sufrimientos, dice, tú fuiste fiel. Acuérdate, permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Estos cristianos, amados hermanos, estaban siendo perseguidos, les quitaron sus posesiones, se burlaban, los despreciaban, pero ellos permanecieron fieles. Punto número 1. ¿Qué debe de ser el cristiano cuando uno esté en una adversidad, en un problema difícil? Es mantenernos fieles al Señor. Porque es muy fácil ser fieles cuando todo está bien. Es fácil ser fieles cuando tenemos en abundancia, cuando no nos hace falta, cuando no tenemos ningún sufrimiento. Es fácil. Pero Dios mira la fidelidad cuando, a pesar de que estás en un sufrimiento, en un problema, en un dolor, a pesar de eso tú no reniegas ni te quejas, sino al contrario, lo sirves con amor, lo sirves con fidelidad, a pesar de tu sufrimiento, a pesar de tu prueba y de tu dolor. Fieles, amados hermanos. Israel, el pueblo de Israel, nomás Dios lo permitía pasar por una prueba y ya estaban quejándose, lamentándose, murmurando. Iban en el desierto y cuando tenían abundancia todo está bien y te prometemos servir, te prometemos obedecer y todo eso. Pero entonces venía la prueba y Dios les quitaba el agua y no tenían agua en el desierto.
ahí empezaron a murmurar, a renegar contra Dios. No tenían alimento y ahí empezaban a hablar mal de Dios, de Moisés, a renegar. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, pero había gigantes y tenían que luchar con ellos y vencerlos, allí empezaron a renegar y decir: Dios, pero ¿para qué Dios nos trajo acá? Mejor nos hubiera dejado allá como esclavos en Egipto, para que muramos en el desierto. Renegaban y se quejaban cuando venía la adversidad en sus vidas. Y fueron infieles, dice la Escritura. Pero hubo personas, amados hermanos, que en la adversidad, en el problema, mantuvieron su fidelidad al Señor. Fueron fieles. Job fue uno de ellos, amados hermanos. Job, este hombre, todo estaba bien, rico, muchas ovejas, muchos animales, tenía todos sus hijos, bendecido en gran manera. Entonces Satanás vino delante de Dios y le dijo: Dios a Satanás: ¿no ha visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Varón íntegro, de profunda integridad, un hombre apartado del mal, un hombre que no hay otro como él en la tierra. ¿No lo has visto? Y Satanás le dijo: oh, porque tiene todo, porque tú le has dado todo y es fácil servirte así, y es fácil serte fiel así, es fácil. Pero déjame quitarle todo lo que tiene y vas a ver cómo él va a renegar y vas a ver cómo él va a blasfemar. Déjame quitarle todo, déjame probarlo. Y Dios le dio permiso y le dijo: está bien, pruébalo. Entonces Satanás vino fuego del cielo, quemó parte de esos animales y vinieron esclavos y murieron sus esclavos y vinieron a darle la noticia: Job, cayó fuego del cielo y animales vinieron, muchos de tus animales murieron, solo escapé este esclavo, muchos esclavos murieron, solo escapé yo para darte la noticia. Luego vienen otros saqueadores y el resto de los animales se los roban y matan a los esclavos. Vinieron saqueadores y el resto de tus animales murieron, solo escapé yo para darte la noticia y mataron tus esclavos. Y luego sus hijos estaban en una reunión familiar, en una fiesta, sus hijos. Y luego un viento fuerte cayó sobre la casa y todos sus hijos murieron. Pero dice la Escritura, amados hermanos, cuando llegó a darle la noticia: todos tus hijos están muertos. Dice: Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. ¿Qué hizo? No renegó, no se quejó, no dijo: Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si soy fiel, si soy el hombre más íntegro de la tierra, ¿por qué me pasa eso a mí? Lo que hizo, se postró al suelo para adorar. Él era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que adoraba a Dios, que todos los días él hacía sacrificios por sus hijos, todos los días buscaba a Dios y hacía sacrificios porque quizás mis hijos han pecado. Y él no dejó de adorar. En el momento del dolor más grande, amados hermanos, él se postró para adorar a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que temía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y luego vino Satanás delante de Dios y Dios le dijo, se sentía como orgulloso de tener un hijo fiel, y Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Ya ves cómo mantuvo su fidelidad? ¿Cómo mantuvo su integridad a pesar de que tú me hiciste que le quitara todo? ¿Ves que no hay otro como él? Y Satanás dijo: déjame tocarlo a él,
y verás cómo va a renegar. Y Dios le dijo, te doy permiso. Entonces le dio una sarna maligna a él, que no podía estar en paz. Su cuerpo lleno de llagas, no podía dormir, estar tranquilo. Y su esposa le dijo, porque él mantenía su integridad, y le dijo, estás en esta situación, todavía manteniendo tu integridad a Dios en esta situación. Estamos en la miseria, estamos en la situación, y tú con esa enfermedad que no puedes estar en paz, todavía mantienes tu integridad. Hijo, le dijo, como una mujer fatua has hablado. ¿Acaso solamente estaré dispuesto a recibir el bien y no solamente el mal? ¿Y no a saber pasar por el mal? Hombres fieles, amados hermanos, en medio del sufrimiento. No se diga del Señor Jesús, cómo fue fiel en medio del sufrimiento. No se diga de José, fue fiel en el medio del sufrimiento. Fueron fieles. Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya frutos, aunque no haya vacas en los corrales, aunque los lavaderos de mantenimiento, con todo eso yo me alegraré en el Señor mi Salvador. Yo me alegraré y lo adoraré. Hombres fieles, y la Escritura dice que debemos de ser fieles, mantener nuestra fidelidad que hemos puesto en el Señor. El versículo 33, yo lo voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente, dice, algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Dice, ayudaban, sufrieran juntamente con los que fueron metidos a la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, los soportaron con alegría, porque sabían que el futuro que les esperaba cosas mejores que durarían para siempre. Amados hermanos, estos hermanos, a pesar del sufrimiento que tenían, ayudaban a otros y lo soportaban con alegría. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente, los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron juntamente con los que fueron metidos a la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Estos hermanos, en vez de quejarse, en vez de renegar, en vez de lamentarse, en vez de renunciar, estos hermanos tenían alegría en medio de la persecución, en medio del dolor y del sufrimiento. Y es lo que la Escritura dice. Amados hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La persona fiel aún tendrá contentamiento en medio del sufrimiento. En Hebreos 12:2 dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora estaba sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda esta hostilidad que soportó por parte de pecadores para que no se cansen ni se rindan. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. Mira, el Señor Jesús tuvo la fortaleza y no le importó ir a la cruz, porque sabía lo que le esperaba en el futuro. Sabía el gozo que le esperaba. En Hebreos 11:24 dice,
prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, hablando Moisés, antes que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado, porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra mirada en lo eterno, nuestras cosas, nuestros problemas terrenales cobran menos sentido. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo. Moisés estaba en la casa del faraón. Moisés tenía riqueza, Moisés tenía placeres, Moisés tenía todo lo que le podían dar. Lo tenía todo. Pero él se dio cuenta que él era parte del pueblo de Dios, de los esclavos. Y los esclavos era el pueblo de Israel que servían a Dios, al Dios viviente. Y Moisés renunció a ser hijo de la hija de Faraón, de estar en la casa del Faraón, de tener todo. Renunció por irse con su pueblo que era esclavo y vivir en la pobreza y vivir en la miseria y vivir en la esclavitud. Prefirió eso que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en lo eterno. Él decía, con mi pueblo yo voy a servir a Dios, yo voy a tener una eternidad y voy a ser salvo para siempre. Tenía lo puesto, por eso prefirió él no importarle. Y estos hermanos no les importaba tanto el sufrimiento, porque sabían lo que les esperaba. Porque en Dios tenemos cosas mejores. En Dios tenemos cosas mejores, tanto en esta vida como en la vida venidera. En esta vida tenemos tanto, pero en la vida venidera tenemos más, mucho más, hermanos. El creyente tiene un tesoro que la persona que sabe valora, amados hermanos. Entonces esos hermanos podían pensar, me quitaron mis bienes, pero pueden pensar, pero tengo un tesoro en el cielo. Estoy enfermo, pero un día nunca más tendré enfermedad. Estoy sufriendo, pero un día dejaré de sufrir para siempre. Cuando nuestra principal mirada está en el cielo eterno, nuestros problemas terrenales le damos menos importancia o nos afectarán menos. Pero cuando no tenemos nuestra salvación en Dios, cuando no tenemos nuestra esperanza en Dios, entonces nuestros problemas sentimos que se nos acaba el mundo. Los sentimos tan grandes que nos derrumban. Y tanta gente se divorcian, pasan esto, pasan lo otro y a unos hasta se quitan la vida. Porque eso todo tiene, esa es su esperanza, lo terrenal. Pero un creyente que tiene una relación con Dios, nuestra principal esperanza es el reino de Dios, es todo lo que Dios pueda ofrecer. Y por eso es insignificante el sufrimiento que estaban pensando. Fíjese la diferencia de un cristiano, de una persona que es cristiana y una persona que no, amados hermanos. Y luego continúa en el versículo 35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Y el autor de Hebreos le sigue exhortando. Acuérdense todo lo que ustedes han vivido y han pasado. Y luego les sigue exhortando. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. No desechen la firme confianza. Otra de las cosas, una es mantenernos fieles, otra es mantener nuestra confianza en el Señor. Porque es fácil perder la confianza cuando los problemas, hay mucha gente que la pierde, su confianza en el Señor. Se debilitan en su fe, flaquean en su fe.
cuando tienen problemas. Y Dios nos exhorta y nos enseña y nos dice, por lo tanto no deseches la confianza. Esa confianza que pusiste en mí, esta confianza, esta fe que pusiste en mí, y tú me aceptaste y me recibiste, dijiste que creías. Esta confianza que tú pusiste en mí, cuando tú estés en ese problema, en esa adversidad, no la pierdas. No la pierdas, mantén esa confianza. Mantén esa confianza. Confiar en Dios es depender y apoyarse en Él. Confiar en sus promesas y en su poder para guiarte y ayudarte. El Señor Jesús, cuando los discípulos, Él iba a morir antes de ser entregado y de ir a la cruz, Él estaba preparando a los discípulos y les decía que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar y que iba a padecer mucho. Dice, y van a estar tristes, pero un día la tristeza que se convertirá en una alegría. Entonces, cuando les dijo todo eso, les dice, no dejen que su corazón se llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Porque al mirar a su maestro, a mirar a su líder, a mirar a su Señor ser crucificado y morir en la cruz, muchos podían desanimarse. Y muchos podían decir, pero nosotros pensábamos que nos iba a libertar. Nosotros pensábamos que Él era el Salvador, pero lo mataron, pero murió. ¿Y ahora quién nos va a guiar? ¿Y ahora quién nos va a dirigir si nuestro líder está muerto? Es normal que podría pasar una situación de desconfianza, de perder la confianza en el Señor, pero el Señor les dice, no pierdan su confianza. No dejen que su corazón se llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo me voy a ir, pero no se van a quedar solos. No los voy a dejar solos. No pierdan su confianza. No van a estar solos. No van a estar solos. Voy a morir y me voy a ir, pero voy a tener vida. Voy a estar en el cielo y voy a estar preparando un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ustedes conocerán el camino. No los dejaré solos. Enviaré mi Espíritu Santo y Él estará con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Les conviene que yo me vaya, dice, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Pero enviaré a otro Consolador que los va a consolar, que va a ser la presencia de Dios con ustedes, que cuando estén tristes, allí va a estar con ustedes consolándolos en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento. No estarán solos. Mantengan su confianza. El Señor Jesús también les dijo en Mateo 11:16, dichoso el hombre que no pierda su confianza en mí. Dichoso. En Hebreos 2:16 al 18 dice, sabemos que Dios no ayudó a ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Sabemos que Dios no ayudó a ángeles, sino a los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Abraham tiene descendencias en la carne, que fue la descendencia del pueblo de Israel, de Isaac, y la descendencia de Ismael, los ismaelitas. Esa fue la descendencia en la carne. Pero hay otra descendencia espiritual, que somos nosotros, los hijos de Abraham por la fe. Y Él viene siendo nuestro Padre en la fe, la descendencia espiritual. Y dice que Dios, sabemos que Dios no ayudó a ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que Jesús
fuera en todo semejante a nosotros, para poder ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús vino a hacerse como uno de nosotros y nos entiende perfectamente, porque Él sufrió, porque Él pasó necesidad, porque fue humano como nosotros. Pasó hambres, pasó burlas, pasó desprecios, pasó azotes, pasó dolor, pasó pruebas. Le dijo a los discípulos: ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Pasó muchas pruebas. Y dice que por lo tanto era necesario que Jesús fuera en todo semejante a nosotros, para poder ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Esa es una promesa de que la ayuda de Dios está disponible para nosotros cuando pasamos por pruebas, porque el Señor me entiende. El Señor me entiende. Mantener nuestra confianza en el Señor. Sigo leyendo el versículo 36. Perseverad con paciencia. Es lo que necesitan. ¿Qué necesitamos? Perseverar con paciencia. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, y recibirán todo lo que Él ha prometido. Es tener paciencia, amados hermanos. Paciencia es resistencia, aguante, perseverancia, tranquilidad, calma. Pacientemente esperé en el Señor, y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Pacientemente lo esperé, pero a veces no queremos tener nosotros paciencia. Hebreos 6, 14 al 15 dice: Dios le dijo: te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham, fue cuando él no estaba de edad, fue muchos años antes, muchos años le dio la promesa. Tu descendencia vendrá a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, tu descendencia. Entonces Abraham se agarró de la promesa, y pasaba un año y no pasaba nada. Pasaba otro año y no pasaba nada. Pasaba otro año y no pasaba nada. 10, 20 años y no pasaba nada. Pero él seguía teniendo paciencia en el Señor, esperando en el Señor, hasta que la mujer ya estaban grandes de edad. Entonces Dios dijo: aquí es el momento, ahora vas a tener un hijo. En el momento de Dios, amados hermanos, esperar en Dios aun cuando las cosas no sucedan en nuestro tiempo, y confiar en que Dios cumplirá su promesa, y no se tarda, sino que tiene su tiempo perfecto. A veces queremos las cosas que se hagan rápido. Ya quiero salir inmediatamente de este sufrimiento, inmediatamente, de un día para otro. Pero Dios tiene un propósito, y Dios sabe cuándo sacarnos y cuándo es el momento de actuar. Porque Dios quiere formarnos, quiere transformarnos. Y a veces no queremos esperar en Dios. Romanos 12:2 dice: alégrese por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. ¿Qué más debo de hacer en las dificultades? Es orar. Orar. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando.
Mantener nuestra vida en oración. Cuando estemos en adversidades, en problemas, dice la Escritura en 1 de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de vosotros. Hay personas que cargan con sus problemas, con sus preocupaciones y ansiedades, y las están cargando. Y Dios dice: no las cargues. Si hay algo, cosas que te preocupan, tus problemas, entrégamelos a mí y confía en mí. Pongan todas sus preocupaciones, traigan todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor, porque Él cuidará de vosotros. 1 de Pedro 5:7. Filipenses 4:6-7 dice: no te preocupes por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, si hay cosas que te preocupan, esas cosas preséntaselas a Dios. No dejes que esas cosas te consuman en la preocupación. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces, cuando yo le entregue mi problema al Señor y lo ponga en sus manos, entonces yo voy a descansar. Entonces yo voy a poder tener paz. Entonces la paz inundará mi mente y mi corazón, y yo podré servirlo con alegría, con amor, con la paz de Dios en mi ser. Pero si yo no busco a Dios, si yo no le entrego mi preocupación, mi problema al Señor, entonces yo estoy cargando con esa preocupación. Entonces no voy a poder dormir. Entonces el hambre se me va a ir. Entonces no voy a tener mi mente y mi corazón para Dios, porque mi mente estará solo y mi corazón en el problema. Pero cuando yo se lo entrego a Dios, entonces va a haber paz. Y eso es lo que significa la paz. Es calma en medio de la tormenta. Eso es lo que significa la paz. Mantengámonos en oración. El Señor Jesús, amados hermanos, Él oraba. Oraba todo el tiempo, pero Él oraba en sus situaciones difíciles de sufrimiento y de dolor. Cuando Él iba a ser aprisionado, se acercaba a su día de que lo iban a aprisionar, de que iba a ser entregado, Él se fue a orar. Se fue a orar. Lo que hizo fue orar al Padre. Oró al Padre y estaba, porque sabía lo que se le acercaba. Y su sudor caía como gotas de sangre. Pero Él estaba ahí orando, dependiendo de Dios, buscando al Padre, porque se le acercaba algo terrible, un sufrimiento, dolor tan grande. Pero Él ahí estuvo buscando, aún en la cruz Él estaba orando. Aún en la cruz, en ese dolor, en ese sufrimiento, ahí Él estaba orando. Padre, perdónalos a todos los que me llevaron a la cruz, a todos los que me despreciaron, a todos los que se burlaron de mí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Oraba, Padre, a ti, encomiendo mi espíritu. A ti me entrego, a ti entrego mi espíritu. En Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, es Hebreos 5:7 dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús oró y suplicó. Hebreos 5:7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús oró y suplicó con gran clamor
y lágrimas al que tenía el poder para salvarlo de la muerte. Jesús oró y oró y oró y clamó con muchas lágrimas. Por eso dice la Escritura, y con esto termino. Por lo tanto, acercaos, estaba hablando del sufrimiento también en este pasaje, Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, acercaos con toda confianza al trono de la gracia. Al trono de la gracia de nuestro Dios. Y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Entonces, cuando yo estoy en una situación difícil, ¿qué debo de hacer? Dios dice, acércate al trono de la gracia. Acércate al trono de la gracia. Y ahí tú quieres gracia, ahí tú quieres socorro, ahí tú quieres misericordia, ahí tú quieres ayuda, la vas a encontrar. Si tú te acercas al trono de la gracia cuando estés en esa situación difícil de tu vida. Y termino con los siguientes versículos. El 37 al 39. Nomás los voy a leer ya. Dice, pero dentro de un poco de tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mas mis justos vivirán por fe. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Entonces dice, mire, mantengan su fe, su confianza en el Señor, porque no me complaceré con nadie que se aleje, con nadie deje su confianza y su fe en el Señor. No me complaceré. Hay veces en los matrimonios, amados hermanos, a veces la persona puede ser fiel cuando todo está bien, pero a veces hay situaciones difíciles en el matrimonio, entonces ya dejan a la persona. Conozco dos personas que, gracias a Dios por sus vidas, pero su esposa tuvo una enfermedad que iba empeorando en su vida, iba empeorando, pero gracias a Dios, estas personas no abandonaron a su esposa como algunos lo hacen. Cuando miran la situación difícil, luego abandonan a su persona y dejan de ser fieles en su matrimonio y se alejan. Pero conozco dos personas que, a pesar de que su enfermedad en su esposa iba empeorando hasta el grado de que pues ya estaban muy enfermitas, no podían nada hacer sus necesidades, nada, buscaban ayuda para cuidarlas, ellos las cuidaban, ellos estuvieron ahí. Conocí uno de ellos, le decía a mi niña, le decía, y la cuidó hasta que ella falleció. Con mucho amor, con mucho cariño la cuidó hasta el final. Y ahora está solo, pues ya está en una edad más grande. Pero digo yo, qué bien que este hombre fue fiel. Y qué bonito que nosotros podamos ser fieles al Señor en cualquier situación en que nosotros nos podamos encontrar en la vida. Que seamos fieles. El Señor es fiel. El Señor es fiel. El Señor nunca nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Dice, aunque ustedes sean infieles, el Señor permanece siempre fiel. Pero qué bonito que nosotros podamos responderle al Señor y decir, Señor, ayúdame a yo también serte fiel. Ayúdame a yo también, Señor, serte fiel.